de remarcarles era no dimensiones, digamos, de identificar dimensión política, sociológica, económica, sino que dar dimensiones que sumándolas a esas dimensiones pueda llevar a hablar de la modernidad y del capitalismo. Esas son observaciones también, pero los desarrollos de esas respuestas incluso también han estado bien. Entonces era una cuestión un poco más semántica, si se quiere, para tener en cuenta, pero después el resto coincido con ustedes también, que lo hemos estado intercambiando. Bueno, eso. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no, continuamos con la clase. Bueno, yo lo que les quería preguntar, Estela, si a la unidad 2 ya la dimos por terminada. Eso no recuerdo bien yo. Sí, la unidad 2 la terminamos en el último encuentro que fue ahora 15 días. Perfecto. O sea que arrancamos con la unidad 3. Exacto. Bueno, me gustaría para... hoy no vamos a trabajar con PowerPoint, ¿sí? Simplemente vamos a trabajar con el programa porque no nos quedan muchas clases. Yo estuve viendo y nos quedarían, no sé hasta cuándo habrá clases en noviembre. ¿Alguien se acuerda más o menos hasta la segunda semana de noviembre habrá clase o la primera? No, lo más probable es que la segunda semana de noviembre sea la semana que se entregan las notas, porque si no los exámenes después se van muy lejos. Entonces, la segunda semana tendríamos que dejar, porque si alguien tiene que rehacer algún trabajo, es más la semana de O sea, corrección y notas no la tenemos que usar para dar clase, para digamos. Está clases. bien. Entonces nos está quedando de esta clase de hoy 3 más y el 4 de noviembre. O sea, serían en total 5 clases. ¿Sí? Y nos queda la unidad 3 y 4 para trabajar. Me había pedido alguien hoy si le podía mandar un libro en formato electrónico de Mr. Leach, que se llama Fundamentos del Comportamiento Colectivo, y yo les respondí, le aprovecho para decirles a todos, que la bibliografía de consulta no está toda en formato electrónico. Nosotros lo que hemos garantizado es que la bibliografía básica está toda en formato electrónico. Incluso un criterio que hemos tenido para incorporarla como bibliografía básica es que esté en formato electrónico. Incluso algunas la hemos hecho nosotros en formato electrónico. Pero la que no está en formato electrónico, y nos parecía importante, la dejamos como bibliografía de consulta. ¿Sí? Incluso hay bibliografía de consulta que sí está en formato electrónico, por ejemplo, hay algunos textos míos u otros que están en formato electrónico, pero son de consulta. O sea que no es que porque está en formato electrónico vamos a meter todo. ¿Sí? Y lo otro que yo les quiero recordar es que un criterio que nosotros estamos teniendo en esta materia, a pedido de Javier Moreira, que es el director de la carrera, que nos pidió que no trabajemos toda la bibliografía, porque ni siquiera toda la bibliografía básica, no que no la trabajemos, que la trabajemos, pero que no la exijamos como lectura obligatoria o para incluirla en los parciales o en los trabajos prácticos o en el examen, porque, bueno, el formato virtual genera muchas limitaciones, ¿no? Entonces yo les quiero recordar, para todos, eso, ¿no? Y les voy a decir, no sé si ya les mencionamos cuál es la bibliografía obligatoria, digamos. En el capítulo, en la unidad 1, es el texto de Weber, de Economía y Sociedad, que se llama La dominación mediante organización, los fundamentos de su legitimidad. Que no se hagan problemas, no anoten, porque yo estoy grabando esta clase, después en todo caso la ven, y ahí va a estar todo el detalle. Pero les decía que es el capítulo 9 del libro de Weber, Economía y Sociedad,
y va de la página 704 a la 752, o sea, son 48 páginas. ¿Sí? Me puede parecer mucho, pero en realidad, bueno, nos parece que el texto de Weber es central, digamos. Bueno, en la unidad 2, el texto que lo hemos tomado como obligatorio, el de Norberto Bobbio, Estado y Poder en Max Weber, que está en el libro de Estudios de Historia de la Filosofía, de Hobbes a Gramsci. Y es de la página 257 a la 285. Ese también está en formato electrónico, está muy lindo. Un poco nuestra idea de estos libros que les mandamos en formato electrónico es que muchos de esos libros también son importados. Por ejemplo, ese libro de Bobbio, que es la editorial Debate, es una editorial española, y ese libro en Argentina hoy sale cerca de 6.000 pesos, ¿no? Y no, claro, es una cosa absurda porque un libro de 300 páginas como es una fortuna. Pero bueno, como es de España, no tiene ninguna editorial latinoamericana ni en Argentina, entonces bueno, tiene ese precio. Y lo mismo pasa con los otros, por ejemplo, de la unidad 2, el de Marramao, el de Postone y el de Goshet, son todos editoriales españolas que están carísimos, son libros realmente muy, muy caros. Entonces, bueno, un poco la idea es que ustedes los puedan tener, que puedan fotocopiar los capítulos que les interesa, o incluso algunos de ustedes, si tienen acceso, hay un montón de gente que hace los libros, que en vez de hacer la fotocopia solamente, les da un formato de libro y queda como un libro. Eso yo le compro a un amigo, me hace libros que ya no se consiguen, que están agotados, no hay ediciones, o son muy caros porque son editoriales ediciones españolas, y él me hace los libros y la verdad que quedan hermosos. Y más barato, por supuesto. Bueno, el de la unidad 3, les voy a decir de paso cuál es el texto obligatorio que nosotros vamos a trabajar. Es el de Klaus Sofe. Tengo una duda. No, perdón, no es el de Klaus Sofe, estoy equivocado. Perdón, es el de Omar Guerrero. La administración pública a través de las ciencias sociales. De unidad 3. ¿Estamos bien, Estilia? Es así, ¿no es cierto? Sí, exacto, sí. Bueno, y la unidad 4, que es racionalidad burocrática, ahí tenemos, si no me equivoco, es un texto de un libro nuestro, que también participa Estela, es burocracia, el capítulo burocracia en estudios sobre burocracia y capitalismo. ¿Puede ser, Estela? ¿Te acordás, Estela, si era ese? Sí, ese es el texto, sí, Jorge. Bien. Bueno, ese libro es un libro que hicimos con Estela y otros compañeros de nuestro grupo de investigación, que también lo tienen a todo el libro completo, ¿no? Y si no me equivoco, están los de la unidad 4, están todos los libros de la bibliografía básica en formato electrónico. Bueno, si quieren conversamos un poco hoy sobre la unidad 3, la vamos a presentar porque es una unidad ambiciosa. Bueno, en realidad uno podría decir que estas unidades son un poco amplias, pero bueno, son nada más que 4 unidades para una materia cuatrimestral. O sea que si en realidad uno tomara las cosas como son, digamos, sacando los feriados y esto otro, bueno, cada unidad de estas nos podría llevar un mes. De hecho, no tenemos esa disponibilidad, pero cuando teníamos este programa fue hecho para tener clases presenciales, entonces eran 2 clases por semana, de 2 horas cada una, o sea que teníamos
para cada mes tenemos 16 horas de clase. En realidad trabajábamos 16 horas por cada unidad, que era bastante, digamos, podíamos trabajar, yo diría, casi todos los textos, incluida la bibliografía complementaria, podemos trabajar bastante los textos. Pero bueno, con la virtualidad primero tenemos una sola clase. Acá yo me doy cuenta que después de una hora ya se empiezan a ir de la conexión, así que en realidad se nos reduce bastante el tiempo real de trabajo, ¿no? Así que bueno, hemos quedado limitados un poco a trabajar un solo, centrarnos en un texto, y los demás yo les hago comentarios, se los presento, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso vamos a hacer con la unidad 3. O sea, hoy les voy a presentar la unidad. En el próximo encuentro vamos a trabajar en detalle, vamos a trabajar más en detalle el texto de Omar Guerrero. Si podemos empezamos un poco hoy, si no la semana que viene en detalle. Y después vamos a trabajar los otros textos un poco, se los voy a ir presentando esquemáticamente, digamos, para que tengan acceso a esos contenidos, porque son libros, creo yo, lindos. Y sobre todo me parece que son como más jugosos para los politólogos, porque están realmente pensados para politólogos estos libros, ¿no? Son verdaderos libros de teoría social, y bueno, y muchos de ellos de verdaderamente teoría política. Y yo creo textos importantes. Algunos textos de estos los pueden volver a ver en otras materias, hay textos que no los van a volver a ver en otras materias, ¿no? Bueno, el problema de estudio. Desde la milenaria evolución de las instituciones políticas, ¿la democracia capitalista es el destino? Esta es una pregunta, como ustedes ven, bastante fuerte, digamos, ¿no? Porque la pregunta apunta a si la democracia capitalista es el fin de la historia, si las instituciones políticas han evolucionado para llegar, digamos, a la democracia capitalista, que tiene un formato, como ya hemos venido viendo, un formato de lo que se llama división de poderes con predominio del Ejecutivo, y que es un modelo que es democracia representativa, como dice O'Donnell, es en realidad una democracia delegativa, pues se delega el poder y de baja intensidad, porque hay baja participación, pero bueno, ese es un pensamiento crítico sobre la democracia. Pero este modelo de democracia representativa con división de poderes se va imponiendo en todo el mundo, por las buenas o por las malas. Y es un modelo de organización política que funciona bien con el capitalismo. Se llevan bien. Bueno, un poco lo que intentamos es responder a esa pregunta, si en realidad hay argumentos para pensar que la historia de las instituciones políticas, la historia de las formas de dominación en la sociedad, ha terminado en esto que tenemos hoy. Si lo demás va a ser cambio de maquillaje o va a haber algún verdadero cambio, ¿no? Bueno. Continúo con el problema. Es el fin de la historia en el centro imaginario del liberalismo. Digamos, la lógica liberal, más profunda aún en el neoliberalismo, esto es el fin de la historia. Después de esto no hay nada más. Bueno, después también trabajamos otros temas como régimen político. ¿Qué es el régimen político? El poder y la legitimidad, o sea, estos tres conceptos, régimen político, poder y legitimidad, como categorías de estudio, pero también como categorías de conflicto en las ciencias sociales. Y para eso, bueno, apuntamos desde tres visiones materialistas, que es un poco la que, bueno, yo particularmente suscribo, visiones postestructuralistas, que serían las que están, digamos, hoy con mayor desarrollo. O sea, para darles un autor de esta lógica, Ernesto Laclau, que es un autor argentino, muy leído en la ciencia política, fallecido hace un par de años. Bueno, y después la visión democrático-liberales, ¿no?
Bueno, ¿algún comentario, Estela? No, vamos bien hasta ahí. Iba a No sé comentar si... que dijiste Sí. de de los autores que mencionaste, los videitos que ahora se los voy a compartir cuando termine la clase, se los comparto por mail. Bueno, hemos trabajado esos autores en los videos, así que me parece que aparte de leerlo, pueden ver el videito, así es más ameno. Comentale lo de los videitos, porque hasta ahora no habíamos hablado nada de eso. No, lo que hemos hecho en los videos tienen que ver con que el año pasado la materia la dimos, algunos encuentros eran en tiempo real, estábamos conectados en el momento, pero la mayoría de los encuentros eran virtuales, o sea, no estábamos presencial, sino que mandábamos material y cada uno lo podía ver, bueno, cuando tuviera tiempo, cuando pudiera y demás. Entonces se nos ocurrió que armar con los autores, en lugar de desarrollar un PowerPoint solamente, armar unos videos que iban como mostrando, con algunas imágenes también, conceptos que trabajamos Estela, en la clase. Sí, perdón que te interrumpa, Jorge. Estela está rebotando en tu audio. Si vos te muteas, se va a escuchar mucho mejor para el resto de la clase también. Gracias. sí, el resto estará prestando atención porque nadie dijo nada. Bueno, Pero para el que quede bien grabado también, incluso. eso sí, gracias Manu. Bueno, entonces decía que hemos pensado o sea, armamos el año pasado esos videitos que son cortos, justamente para que fuera más ameno o complementario de la lectura del texto de los autores. Y entonces trabajamos con Guerrero, por ejemplo, yo armé un videito con algunas cosas que planteaba Guerrero, y lo que fui haciendo es insertando imágenes, no solo contenido de voz, sino con imágenes, para que, bueno, apareciera como si fuera una película, vamos a decir así, lo que iba diciendo el autor. Y bueno, son cortos porque para subir a YouTube no me permite subir más de, me parece que 13 minutos, entonces, o 15, entonces fui haciendo los videos más cortos para, bueno, no se saturara el tiempo. Pero por eso mismo, como son cortos, también los pueden ver de manera más rápida, más amena, porque, bueno, que no duran mucho tiempo. Porque también es cierto que la virtualidad nos tiene a todos agotados, entonces por ahí se hace muy pesado seguir mirando cosas. Pero bueno, les sugerimos que los vean porque les va a ayudar a comprender los autores de esta unidad, la 3 y la 4, las dos que quedan, digamos, las dos unidades que quedan. Y después que nos hagan algún comentario cuando los vean, así también los podemos mejorar para los próximos años. Perdón, acá me escribió una chica, se llama Camila, que parece que no puede entrar. ¿No te llegó nada a vos, Estela? No, porque solo el anfitrión puede ver a los que entran o no entran. Yo no. Camila, acá está Camila Ailín Triglio. ¿Estás ahí, Camila? ¿Podés escuchar? Y está preguntando por los videos, Jorge y Estela. Si están en el Ah, audio, pregunta. Creo que están en YouTube, ¿o no? Sí, los videos están en YouTube y lo que estaba diciendo es que cuando terminemos el encuentro de hoy les paso por mail a todos los links de los 3 videos en YouTube. Okay. ahí me parece que quedó claro. Están buenísimos los videos, están buenísimos porque son breves y son muy interesantes. Bueno. Bueno, y los contenidos, paso a leérselos y los vamos a ir desgranando de a poquito. Después los vamos a ver más en detalle, ¿no? Bueno, en los contenidos tenemos 5 puntos. El primero de ellos es la institucionalidad de la democracia. Democracia asamblearia, democracia representativa
y democracia monitorizada, que son los tipos de democracia que hoy existen, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de institucionalidad de la democracia? O sea, ¿cómo la democracia se ha, podríamos decir, se ha cristalizado en las sociedades actuales, en las sociedades capitalistas, y funciona como una institución más? O sea, uno podría decir, por ejemplo, que el Congreso es una institución, el Poder Judicial es una institución, la universidad es una institución. Bueno, la democracia también. Lo que pasa es que la democracia no tiene edificios, no tiene, digamos, esa forma institucional que uno puede encontrar en el Poder Judicial, en la universidad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tenga incluso mayor capacidad de transformación y de reproducción o de estabilización de la sociedad. De hecho, los regímenes políticos no son, ¿cómo decirlos? Los regímenes políticos no son edificios, ¿sí? Tampoco son edificios. El régimen político es una construcción abstracta, está en un orden abstracto de la sociedad. Eso ya lo vamos a ver, después yo les voy a mostrar un cuadro que tengo donde trabajo eso, ¿no? ¿Qué es lo abstracto y qué es lo concreto, digamos? En general, las instituciones, todas tienen una dimensión abstracta porque si no, no existen. Pero no todas tienen una institución concreta. No todas. Incluso también uno puede pensar como una institución la familia. La familia, de hecho, es una institución. En nuestra sociedad, una institución. Ahora bien, la familia ahí cabe interrogarse si tiene un contenido concreto. Porque la familia en realidad son esos vínculos afectivos consolidados que no siempre son sanguíneos. Porque, de hecho, un matrimonio no es un vínculo sanguíneo. Es un acuerdo, es un contrato. Un contrato, podríamos, si uno cree, digamos, en eso, es de por vida. En realidad en los papeles se supone que es para siempre ese contrato. Pero bien, ese contrato no es un contrato, es un contrato entre pares iguales, ¿sí? Pero no siempre, digamos, la familia tiene una parte material. La parte abstracta, obviamente, como todas las otras instituciones, pero la parte material no siempre es así. De hecho, en las familias fragmentadas, o sea, familias que se han desarmado, ¿sí? La parte material prácticamente no existe. Incluso hay muchas familias que dejan de tener vínculos, siguen siendo familia, pero no tienen vínculos. ¿Sí? Bueno, y así tenemos, digamos, múltiples aspectos de las instituciones que siempre tienen el contenido abstracto para poder ser instituciones, pero no siempre tienen el contenido concreto. Bueno, y después el segundo tema es la democracia como régimen político del capitalismo. O sea, no es que en el capitalismo tenemos 80 regímenes políticos posibles. Hoy el régimen que se va imponiendo en el mundo como único, como hegemónico, es la democracia. Porque uno podría pensar que había capitalismos de Estado, ¿sí? Como en Rusia, como en China, como en Cuba. Sin embargo, ustedes fíjense que estos regímenes políticos se ven a sí mismos como democráticos. Incluso justamente la lógica de los socialismos es que se ven a sí mismos como más democráticos que las democracias occidentales, o que las democracias capitalistas. De hecho, que China tiene muchos de los institutos propios de la democracia occidental, porque tiene regímenes electivos, tiene representantes, tiene división de poderes. Lo mismo pasó con Rusia. Ahora, obviamente, ya Rusia, digamos, ese formato de Estado socialista se ha caído, ¿no?
Incluso en Cuba, Cuba tiene todos los aspectos de las democracias occidentales, tiene representación, tiene elecciones, tiene división de poderes, pero no son reconocidos. O sea, son regímenes políticos. Bueno, en el caso de China me parece que cada vez es más reconocido porque tiene una potencia económica impresionante. Pero en el caso de Cuba no es reconocido, porque uno dice, bueno, ¿por qué no es reconocido como democracia si tiene todas las mismas características de las democracias occidentales? Porque en realidad no es capitalista, o al menos no todo lo capitalista que debiera ser. O sea, no hay libertad de mercados, claramente. Bueno, y después tenemos el tercer punto, que son las correspondencias históricas entre el Estado capitalista, los regímenes políticos y los regímenes económicos. Eso vamos a trabajar bastante de eso. Es un tema que a mí me parece muy, muy importante. Digamos, cómo se ha ido dando, digamos, en la historia estas correspondencias, estos encuentros, desencuentros, antagonismos, sinergias, potenciación entre regímenes políticos y regímenes económicos. Bueno, después el cuarto punto es la organización del poder estatal mediante la administración pública. O sea, cómo el poder de dominación del Estado se realiza, se cristaliza mediante la administración pública. O sea, no hay poder estatal sin administración pública, que es un poco uno de los textos que vamos a ver en esta unidad, el texto central que vamos a ver en esta unidad. Bueno, y después tenemos el punto, dentro del mismo punto 4, la importancia de la división de poderes en la administración del orden. Y el punto 5 es la inevitabilidad histórica de la administración pública y la posible prescindencia del Estado. O sea, ¿puede no haber Estado? Bueno, ese es un poco el planteo del autor que nosotros vamos a ver en esta unidad, que es Omar Guerrero, donde él plantea justamente ese tema, que puede no haber Estado, pero lo que no puede faltar es la administración pública. Y él utiliza un ejemplo para eso, un ejemplo histórico que es extraordinario, que es la Comuna de París. La Comuna de París fue una experiencia histórica de democracia directa, en donde los comuneros ocuparon el Estado, ocuparon todos los espacios públicos en París durante 70 días. Y después fueron desalojados a sangre y fuego, digamos, por el ejército. Y bueno, fueron derrocados. Pero es muy interesante lo que ocurrió en la Comuna de París porque, primero que la lógica burocrática era una burocracia, porque todo eso tenía que ver con una lucha contra la monarquía y un poco los resabios monárquicos, que era la organización aristocrática de los poderes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la organización burocrática no respondía a un poder aristocrático. No tenía que ver con la sangre, si yo descendía de tal o cual conde o duque, ¿sí? O de tal o cual familia, sino realmente de la gente que estaba más capacitada para ocupar esos lugares. Entonces eran, una burocracia centrada en la capacidad, desprovista, y esa capacidad, una capacidad consensuada con la población es la que sostenía al burócrata. Si la población no estaba de acuerdo, se lo sacaba. Por eso duró 70 días, fue una experiencia, no es la única, pero la más significativa. También ocurrió en Barcelona, en la Guerra Civil Española, que fue muy, muy interesante esa experiencia. Está en una película que ya vamos a ver si yo le digo a mi hija después que ella tiene esos programas que sabe armar, que me arme un par de fragmentos de esa película que se llama Tierra y Libertad, de un director inglés anarquista. Este director se llama Ken Loach, que justamente este jueves se está estrenando una película de este director, Ken Loach, que es sobre el mundo del trabajo, la película. Esta otra película, Tierra y Libertad, tiene 30 años por lo menos, tiene sus años,
y trabaja justamente el tema de la Guerra Civil Española. Una película hermosa, hermosa. Que yo después les voy a mandar el link donde pueden acceder a la película completa, pero bueno, si podemos en el encuentro próximo vamos a trabajar un par de minutos, 5 minutos de algunos fragmentos de la película. Están muy, muy buenos. Bueno, y el último punto de eso, que era la inevitabilidad histórica de la administración pública y la posible presidencia del Estado, la Comuna de París, una de las experiencias sociales sin Estado. Parece más o menos los contenidos de la unidad 3. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Yo después, ahora vamos a pasar a los fundamentos de esta unidad. Pero si tienen preguntas, con mucho gusto me encantaría responder. Lo mismo Estela, Manuel, Pablo, Juan, también si ustedes quieren preguntar, con mucho gusto. Por lo menos en el chat no hay preguntas, profe. Profe, acá yo le quería hacer una pregunta. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno. No, es una pregunta que me surgió desde estos enfoques, perspectivas. Se piensa en la administración pública, que yo lo entiendo como sinónimo de burocracia o instituciones, subordinada al Estado, o hay un espacio, un lugar de autonomía donde se pueda pensar un tipo de burocracia distinto, si se puede decir de una manera. O sea, bueno, básicamente es eso, sí. Se piensa a la burocracia como subordinada al poder estatal o a la misma racionalidad por la que está como una institución que perpetúa normas, o si hay un espacio o un lugar para pensar una burocracia con una autonomía relativa. Bueno, a mí me encantaría que vos me respondas si vos crees que es bueno que la burocracia tenga autonomía o es malo. Alexis, a vos te pregunto. Yo creo que hay que ver, ¿no? Porque cuando hablamos de las instituciones del Estado, qué sé yo, pienso en el AFIP, pienso en todas las instituciones, y yo creo, defiendo que hay algunos lugares donde tienen que tener su sistema de reglas, normas con cierta autonomía relativa, ¿no? Y no que en algunos casos, como lo que está pasando en que el presidente tiene la función de designar en tal o cual lugar, y no solo eso, sino toda la composición de la burocracia cambia con los distintos gobiernos, ¿no? No todo, pero los puestos directivos claves, sí. En ese sentido yo creo que está obvio que no soy un especialista en esto, no conozco, es una inquietud que me surgió, pero creo que estaría bueno eh, pensarlo así, ¿no? No termino de entender qué es lo bueno, que cambien las autoridades de la burocracia, no termino. Que se democraticen en el sentido de, por ejemplo, ¿cómo decir? Cuando vos aspirás a un cargo, que que haya un reglamento por competencias y bueno, lo mismo. Pero en ese sentido, ¿no? Para terminar ya con esta idea de que la administración pública o las burocracias están subordinadas o son, y lo que son también materialmente, si se puede decir la dimensión concreta de la dominación, pero pensar ya en otros términos y no en eso, o sea, hacer como un desplazamiento de ese pensamiento y empezar a pensar de otra manera la burocracia, si se puede pensar de una u otra manera. O sea, quitarle el aspecto negativo. Está bien, está bien.
Yo de esto que, bueno, acá Martín te decía que no todo el Estado, no todas las áreas del Estado son burocracia. Bueno, yo te quisiera decir, Juan, que para mí sí. Para mí todo empleado público es burocracia. Claro, esto tiene que ver con la política. Puedo decir, Jorge, me parece que va a ser más fácil. Por lo que entendí que decía Alexis, digo, el presidente, o sacándolo del ámbito nacional, el gobernador o el intendente, tiene la potestad de designar a sus colaboradores, que son sus ministros, sus secretarios, sus directores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, esa parte me refiero, Jorge, no el empleo público. El empleo público sí es burocracia, pero dentro del Estado hay cargos que por ley por ley, son cargos que son designados por el Poder Ejecutivo, por quien detenta el Poder Ejecutivo. Eso por un Sí, lado. pero Por otro, está bien. sí. Pero volvamos a Max Weber. Los cargos políticos son burocracia, porque es la burocracia electiva. Es burocracia electiva. Porque en realidad, ¿qué es ser burocracia? Ser burocracia es aquellos cargos que forman parte del Estado, construyen y reproducen la dominación estatal. Entonces, si yo soy, por ejemplo, portero de una escuela, participo del sistema educativo en esa escuela y soy un burócrata. No me decís, no, pero burócrata es el de cuello blanco, es el administrativo. No. Esa es un poco la perspectiva teórica que trabajo yo, que no es la común. Yo sé que es una perspectiva un poco herética, pero no soy el único que lo ve así. Lo mío, en todo caso, es una perspectiva clásicamente weberiana. Yo en eso me enrolo con una... Sí, ¿quién habla? Dando Manuel acá por acá, digamos, haciendo la aclaración de no ser un politólogo ni especialista en esto, digo, uno de los grandes debates también es cambiar el concepto que hay detrás de la idea de burocracia, ¿no? Porque hay una gran discusión sobre, bueno, el Estado burocrático, hay una idea de burocracia igual a trámites interminables. Pero yo te pido que lo dejemos porque ese es un tema específico, que nosotros con Estela tenemos un libro entero donde analizamos el concepto de burocracia. Muy bueno. ¿Sí? Bueno, un poco la perspectiva nuestra de investigación, que hemos dirigido la investigación con Estela. Vos me podrías ayudar, Estela, con algunos ejemplos. Y que en realidad, fíjense ustedes que, volviendo al tema de Alexis, que era muy interesante lo que él trajo también, en realidad el tema de la autonomía, si ustedes recuerdan el debate Miliband Pulanzas, ¿sí? Lo trabajamos acá, ¿verdad? Pablo. Estela. ¿Trabajamos el debate Miliband Pulanzas? No, profe. No lo trabajamos. No lo hemos trabajado. Pues ya lo vamos a trabajar. Entonces, me parece que entra en la unidad que viene, creo yo, la verdad que no me acuerdo dónde entra ese debate. Pero el debate Miliband Pulanzas es un debate justamente de lo que se discute, la autonomía relativa del Estado. O sea, hasta qué punto, digamos, el Estado tiene autonomía en relación al mundo económico. ¿Y cuál es el espacio de autonomía? Porque si el Estado no tuviera nada de autonomía, el mundo económico se autodestruye. Digo, porque la competencia entre empresas es una competencia brutal. Se autodestruirían entre sí mismas. La competencia de mercado, digamos, la mano invisible del mercado, es irreal. Lo de Adam Smith no es así. Porque en realidad las empresas buscan destruir a la otra. Entonces sería un mundo de monopolios. Y bueno, y en realidad, fíjense ustedes que es el Estado el único que puede intervenir para que no haya monopolios. O el único que puede intervenir para ponerle el cascabel al gato a un monopolio. Pues si no, todas las empresas se terminan transformando en monopolios y como son los únicos que ofrecen algo, terminan poniendo los precios que quieren. ¿Sí? Tienen el monopolio, no hay mercado. Bueno, en este sentido, fíjense que es interesante si esa autonomía relativa del Estado
se va a garantizar más con una burocracia totalmente sometida a los procedimientos, digo, que dependa absolutamente de la legislación, que esté sometida a la legislación, y que no se salga ni un ápice de la legislación, de todo procedimiento administrativo, que para cualquier cosa tiene que estar escrito, tiene que haber algo donde contemple eso que yo tengo que hacer, si no, no lo puedo hacer. Estar sometido a un régimen administrativo. Que eso es absurdo, ¿sí? Pero bueno, es lo que es, se sostiene, digamos, en la burocracia, que la burocracia va a tratar, digamos, de sostenerse por argumentos que están sostenidos por algún tipo de reglamento, algún orden normativo. El tema acá es el siguiente: si no están sometidos, toda la burocracia en un porcentaje no está sometida a los procedimientos administrativos, ¿quién decide eso que se va a hacer? Si yo tengo un problema y frente a ese problema no está contemplado en el régimen administrativo, pero hay tres opciones, ¿sí? Hay tres opciones posibles. Bueno, ¿quién va a decidir cuál de las tres opciones hay que hacer? ¿Las va a decir la propia burocracia de carrera o lo va a decir la burocracia política? Ese es un poco el tema. En la lógica de la verdadera democracia, no lo decide la burocracia de carrera, lo decide la burocracia política. Porque la burocracia política es la que está representando los intereses del pueblo. ¿Se entiende? La burocracia de carrera no representamos los intereses del pueblo. Puede que sí, pero puede que no también. De hecho, que si uno está 30 años en la administración pública, en esos 30 años a lo mejor alguna vez no representó los intereses de la población haciendo un trabajo en una determinada organización pública. Porque si no, no se justificaría que mucha gente le tenga bronca a un profesor, a una maestra, a un policía, a un gobernador. Digo, ¿de dónde viene la bronca? Que a veces no se representó los intereses de la población. Puede ser que muchas veces no se representen los intereses de la población. E incluso aún más, aunque se representen los intereses de la población, permanentemente no siempre es reconocido. No es, digamos, que si un buen empleado público, un buen burócrata, sea de carrera o sea político, trabaja para satisfacer necesidades poblacionales, no es que cuando se recibe, cuando se jubila le dan una medalla. Antes sí, aunque parezca mentira, hasta hace unos años, cuando uno cumplía, no me acuerdo cuántos, 30 años de empleo público, le daban una medalla. Pero ahora ya no se da más. Yo he cumplido 30 años, me estoy jubilando de la administración pública provincial y no hay medalla. Antes había una medalla, aunque parezca mentira. Bueno, no hay la lógica del premio, no existe ya. Pero bueno, ese es un poco el problema de la autonomía. ¿Es autonomía con respecto a qué? Tiene que haber una autonomía con respecto al poder económico, pero no puede haber autonomía con respecto al poder político, porque a su vez el poder político nunca puede tener autonomía respecto al poder poblacional. ¿Sí? El poder poblacional queda atenuado, queda disminuido por el sistema electivo. O sea, yo, poblador, ciudadano, me empodero cada 2 años. Pero bueno, por lo menos cada 2 años me empodero. Tengo poder. No es que el poder político pueda hacer lo que... Me parece que se cortó. Se le cortó nomás. Sí, suena a haber apretado el refresh de Windows del navegador sin querer cuando te salís de una charla. Sí, se le cortó y no tengo tan claro que se dé cuenta, porque como continúa grabando el programa, bueno, además no tiene WhatsApp para mandarle la info.
Ya que estamos nosotros y no sabe, podríamos hacerle una medallita por los 30 años de administración pública. Lo voy a llamar a ver qué pasa. Ahí está entrando. Toda la conexión. Bueno, lo que no importa, le comentaba simplemente a Alexis, les recomendaba que lea el texto de Castro Gómez, que ahí está esta discusión, digamos, la bibliografía básica. Lo vamos a trabajar la Profe, semana que viene. Sí, ahí estuve tomando nota y re claro todo en este sentido. Me aclaró un montón el panorama, por decirlo de una manera. muy bien, me alegro, querido. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a leer un poquito la fundamentación. Yo no sé si ustedes tienen el programa en la mano o lo tienen ahí en la computadora. Porque lo bueno sería que ustedes puedan tener el programa y lo vayan leyendo, ¿no? Yo la verdad que me parecía aburrido armarles un PowerPoint con el programa. Prefería, en todo caso, hablarles yo y leerla acá. Pero no sé si fue un error o no. Eh, ¿Alguien está viendo el programa? Yo sí lo tengo acá abierto en la compu. Bueno, pero me parece que nadie más. Bueno, acá Ahí Solano también lo comparto, tiene. ahí comparto el link en el chat para que el que no lo tenga. Bárbaro. Pero lo habíamos enviado al programa, ¿no es cierto, Pablo? Sí, sí, sí. Está en el aula incluso. Bueno, permítanme que le haga un par de comentarios sobre la fundamentación. Que dice así. Michel Foucault desarrolló conceptos como el de biopolítica o conceptos como el de dispositivos de control para explicar la intimidad del poder como instrumento y no como capacidad o propiedad, discutiendo así la concepción weberiana sobre el poder. Nosotros esto yo creo que algo, me parece que habíamos conversado y si no se los cuento, que digamos nosotros tenemos básicamente dos concepciones sobre el poder. La concepción de Weber, ¿sí?, donde el poder es una propiedad, es una capacidad que tiene una persona. O sea, yo tengo la capacidad de construir poder. Entonces, soy poderoso porque he tenido la capacidad de construir ese poder. Es una construcción personal, individual. Bueno, por eso justamente la lógica weberiana es individualismo metodológico. Él es un poco el que funda en la ciencia social una perspectiva individualista donde tiene que ver con la capacidad individual. ¿Sí? Entonces la sociedad se explica a partir de los individuos y de ahí hacia lo social. ¿Sí? Y después hay otra perspectiva que es una perspectiva estructuralista, que es al revés. Se explica primero lo social y después los individuos. O sea, los individuos son un resultado de lo social. Mientras que en la lógica weberiana la sociedad es un resultado de los individuos. Bueno, pues eso se llama individualismo metodológico. Es una, podríamos decir, un pecado de Weber, porque yo lo sigo a Weber, pero no en esto. O sea, a mí no creo yo en el individualismo metodológico. Pero bueno, es importante que veamos algo, digamos, de esta discusión, una discusión muy fuerte que hay en las ciencias sociales, ¿no?
Bueno, entonces le decía que la otra concepción es la concepción de Foucault. Foucault de ninguna manera piensa que las personas construyen el poder. Él lo que plantea es que hay un dispositivo en la sociedad, hay un mecanismo, ¿sí? Son dispositivos, mecanismos, y en esos mecanismos el poder es un instrumento, es una parte del mecanismo, como un engranaje. O sea, no puede funcionar solo, forma parte de un engranaje. Y está buenísimo este concepto, es, según mi punto de vista, muy superador al de Weber. ¿Por qué? Porque uno ahí puede entender, digamos, lo que hace una persona en una sociedad. Digamos, que alguien sea gerente o sea CEO de una empresa, solo tiene sentido en la medida en que ese engranaje que él representa en la empresa le produce a la empresa algo que la empresa necesita, y que es aumentar su lucro, su ganancia, su capacidad productiva, su capacidad de venta, el disciplinamiento de los empleados, no sé, digo, cualquiera de estos aspectos. Si no lo deja, si no lo logra, ya no funciona, no sirve. Bueno, que les recomiendo, dicho sea de paso, una serie brasileña que está en Netflix y que se llama El Mecanismo, que trabaja justamente esta lógica de la corrupción, desde abajo hacia arriba, digamos, cómo funciona el mecanismo. Está buenísimo. Bueno, en esta mirada, las tecnologías organizacionales son una visualización material del ejercicio del poder. O sea, esta palabra yo sé que es nueva para ustedes, pero es muy importante. Se llama justamente tecnologías organizacionales, aquellos procedimientos, acuerdos organizacionales por los cuales se logra, digamos, el mejor comportamiento posible dentro de la organización para obtener un resultado. Bueno, es el instrumento de realización de la dominación. O sea, ¿por qué hay que cumplir horario? Por ejemplo, el horario. ¿Por qué es importante el horario? A mí no me gusta el horario. Yo quiero ir y trabajar las horas que trabajo. Yo trabajo 3 horas, no 8. Yo quisiera ir, cumplir las 3 horas y ya está. ¿Por qué tengo que estar 8 horas? Si no puedo trabajar 8 horas yo. Voy a tratar de cancherearlas. Bueno, el argumento es el siguiente del horario. De que si se acepta que alguien trabaje solo, que cumpla un horario solo de 3 horas, después en esas 3 horas también se aplica la misma lógica. Entonces no voy a trabajar 3 horas, sino que voy a trabajar 1 o media hora. Ese sería el principio, el fundamento del horario. Uno dice, no, bueno, pero es ridículo. Eso no, para nada, para nada. No es ridículo. Es una forma de disciplinamiento el horario. Después podemos ver cuáles son muchos los aspectos por los que se disciplina a las personas en las organizaciones. Pero de hecho el horario es uno, y es uno muy importante, aunque uno piensa que es una estupidez, ¿no? Bueno, en un planteo Foucaultiano proponemos recuperar el estudio de la disciplina, miren qué importante esto, la disciplina, como la primera tecnología humana. Y aún provee la centralidad explicativa de las organizaciones, sean públicas o no. Este es un poco el planteo fuerte de esta unidad, que tiene que ver con nuestras investigaciones. Nosotros estamos muy inspirados en ese planteo Foucaultiano. Foucault estudia las disciplinas, la disciplina como una tecnología que empezó con los romanos. Los romanos empezaron a utilizar la disciplina en el entrenamiento de las tropas. Por eso empezaron a tener tanto éxito, digamos, en las batallas. Porque los ejercicios de las batallas se practicaban tanto hacia los ejercicios individuales, en el manejo de la lanza, la espada, el escudo, como el trabajo grupal, ¿sí? Que fue llevado a un nivel extraordinario. No lo inventan ellos, en realidad ellos lo desarrollan de una forma extraordinaria, pero ya lo había hecho Alejandro Magno eso en Macedonia, y fíjense que le permitió, bueno, invadir un montón de territorio, ¿no? Porque ellos inventan la disciplina en el entrenamiento. Bueno, un autor que trabaja esto se llama Luc Boltanski,
que analiza los cambios ideológicos que han acompañado las transformaciones del capitalismo en los últimos 40 años. El material tomado en consideración por este autor, que es él y Eve Chapelo, una coautora, es principalmente los manuales de management, que son los manuales de gestión, dirigidos a los cuadros de mando. O sea, esto que fue como una revolución en la historia de la humanidad, que es la disciplina, en el siglo XX, digamos, lo que fue revolucionario en las tecnologías organizacionales fue la forma de gestionar. Y fíjense ustedes cómo hoy todavía eso es tan importante, que los políticos, para decir qué hacen, se habla de gestión. No, está muy dedicado, muy compenetrado en la gestión. Incluso en las propagandas, ¿vieron? Ahora hay una propaganda del intendente actual de Córdoba, Yairiora, no sé bien cómo se pronuncia. Dice, nosotros tenemos gestión. Que es una cosa bastante ridícula de tener gestión, decir eso, porque si no tienen gestión, ¿qué tienen? Es lo que tienen que tener. Pero bueno, se habla como si gestión fuera hacer algo y de forma inteligente. Bueno, si hasta finales de los 60 este esfuerzo ideológico afectaba principalmente y exclusivamente también, ¿no?, a los cuadros de mando, a partir de los años 70 el capitalismo ha sentido la necesidad de contestar a su propia crisis, después de la crisis del petróleo, la OPEP, en 1970, de contestar a esa crisis dirigiéndose al conjunto de los asalariados y tendencialmente a toda la sociedad. Esa lógica del management dirigido a toda la sociedad. Y yo le voy a dar un ejemplo hoy, cuando se habla del emprendedorismo. Hoy hay que ser emprendedor, hay que tener éxito, hay que tener iniciativa. Pero esto es como, hace 20 años era ridículo, pero ¿qué me habla de emprendedorismo? Yo quiero un puesto de trabajo. No quiero emprendedorismo, porque emprendedorismo es como un culto a la iniciativa privada, al cuentapropismo, que es justamente la posibilidad de obtener ganancias, pero en una forma absolutamente precaria. Si yo me enfermo no puedo trabajar. No tengo seguro, no tengo jubilación, no tengo nada. Bueno, y ya es muy importante en este contexto la idea de que la burguesía como clase dominante se pretende a sí misma como universal, encarnando el ideal del bien común y del interés general de toda la sociedad. O sea, ¿dónde está el ideal ese del emprendedorismo, de la iniciativa privada? En la burguesía. De este modo, ¿por qué? Porque la burguesía, si yo soy el dueño de una fábrica, me veo a mí mismo en ese modelo, soy un modelo emprendedor. Yo pretendo que mis empleados también sean así. O sea, si yo les doy carpeta médica, si yo, por ejemplo, pudiera contratarlos por tarea, entonces si ellos faltan no les pago, si se pudiera, yo prefiero eso, porque si no todos me sacan carpeta médica y no vienen nunca a trabajar. Porque todos los obreros son vagos. Si ustedes le preguntan a un empresario, todos los empresarios tienen esa idea, que los empleados tienden a ser vagos y a cancherearle y a joderlo a él. Entonces, si por ello fuera, no van a trabajar nunca. Bueno, dice, de este modo se empuja a los cuadros a transformarse en managers de la sociedad. Se reconoce la necesidad ineludible del capitalismo de encontrar una justificación ética externa e incluso ajena para su propio funcionamiento y para la necesaria implicación de las personas. O sea, la justificación del capitalismo ya no es por la ganancia de una clase, sino porque le hace bien a todos. O sea, fíjense cómo ha pasado a tener casi un contenido religioso el capitalismo. A comienzos del siglo XX, la empresa siempre era sospechada como algo que lo iba a explotar al trabajador, pero ahora la empresa es una salvación. Estamos esperando que se vengan empresas, que haya inversiones, que haya nuevos capitales. Hay un principio religioso en esto, que ha cambiado. Ha cambiado las buenas obras y han cambiado los pecados. Los pecados ya no son los mismos de los del siglo pasado y la salvación no es igual que la del siglo pasado. Hoy es una salvación, digamos, ser empresario y dar trabajo.
Es una misión salvífica, casi como un sacerdote. Mientras que antes era un explotador, era alguien que se hacía rico a costa de los trabajadores. Bueno, muy bien. Muy bien, compañeros, compañeras. Comentarios, preguntas. Hoy somos pocos, ¿eh? Porque la vez Ahí en el pasada... chat, ¿Cómo? profe, Facundo menciona otra autora que trabaja el poder con diferencias a la definición tradicional weberiana, es Arendt. No, Arendt no trabaja el poder. O sea, ella no hace nada original en relación al poder. Me parece que no tiene ninguna entidad en relación a estos otros autores. O sea, si lo comparamos con la producción sobre el poder de Weber o de Foucault, lo de Arendt no hay nada de original. O sea, hay un montón de autores que trabajan en la concepción del poder. Pero Arendt no trabaja nada en especial. Es una gran autora. Hay un libro que leí recientemente que se llama Micropolítica del Deseo, que es una recopilación del trabajo de Félix Guattari, hecho por Sueli Rodnik, que Guattari es un tipo que escribió mucho con Deleuze. El Y antiedipo. bueno, pero en este caso yo estoy hablando del libro de Micropolítica del Deseo, que No, es... pero te quiero aclarar, ¿no? Que con Guattari escribieron el libro de Deleuze y Guattari, un libro que fue un hito, que se llama El antiedipo. Sí. Y estos textos que comentabas, Jorge, recién, me hicieron acordar mucho a algunas de las cosas que se vuelcan en ese libro, porque son una serie de intervenciones que hace Guattari durante la recuperación de la democracia brasilera, post-dictadura, que tiene un montón de intervenciones, de participaciones, hace un recorrido por Brasil, y donde hablan mucho de cómo se va a construir el poder en esa democracia que va emergiendo en Brasil. Es como súper interesante, pues ya está Lula, ahí aparece, incluso se junta con Lula en un momento. Ahí hay una cosa súper interesante, cómo se construyen las representaciones del poder en Brasil, y es un libro de edición a nivel virtual, está disponible, libre de copyright, digamos. Bueno, ese si lo tenés, lo podrías enviar a todos. Bueno, por supuesto lo comparto, con mucho gusto. Después te lo paso bien a Estela para que veamos cómo lo subimos. Pero Está sí, buenísimo un porque libro muy disfrutable. ese es de la editorial, editorial española, muy linda, que trabaja todo con ese sistema de copyleft, le llaman ellos. Picantes de sueños. Traficante de sueño. Eso. Comparto, de hecho lo comparto acá en el chat y después cualquier cosa está listo para descargar. Y se lo paso también a Estela para subirlo. Está buenísimo ese libro, está muy, muy bueno. Bueno, compañeros y compañeras, ¿algún comentario? Me preocupa que hayan venido tan pocos, porque la vez pasada éramos 60 y pico. ¿Se te ocurre alguna explicación, Pablito? ¿Qué habrá pasado? Sí, eso estábamos viendo, no sabemos si hay algún evento o algo que ha pasado que hace que no estén. Ahí está una de las respuestas posibles. Dice Joaquín, había parcial de otras materias. Estamos haciendo un parcial de otra materia. Porque en este momento hay otro parcial. En este mismo horario están teniendo otro parcial. Cecilia, Natalia, ¿me escuchás? Alexis. Delfina, Joaquín son los que están respondiendo. Tenemos que hacer un parcial para mañana, nos los han entregado hoy, es de hoy hasta mañana, pero es medio extenso y bueno, yo creo que la mayoría de los chicos deben estar abocados a eso, pero también había una clase pública a las 4 en la facultad y bueno, también deben haber participado. ¿De qué era la clase pública? Era sobre el retorno a la presencialidad, creo que lo daba la rectora,
La decana. La decana sí es. Y era a las 4. Así que yo creo que, bueno, Bueno, entendemos. varios en agregar. De todas maneras se está grabando esto, así que después lo subo yo para que todos lo puedan ver. ¿Algún comentario, Estela? No, yo me quedé pensando cuando hablabas de lo de disciplinamiento, cómo la cuestión del horario sigue siendo como una herramienta fuerte de disciplinamiento, por lo menos en los gobiernos municipales y provinciales. Y me hace acordar que en la época de Mestre, cuando Mestre era gobernador, el padre de Mestre, que fue intendente, Ramón Mestre padre, me acuerdo que la cuestión del horario era la medida más importante que tenía cuando asumió la gestión. Y entonces, no solo que había que cumplir el horario a rajatabla, entrada y salida en el horario que cada uno le correspondía, sino que además hacía funcionar lo que se llamaba una planilla volante, digamos, que alguien de personal pasaba y en las distintas oficinas y tenías que registrarte si estabas o no estabas. Y no solo eso, sino que me parece que el sistema de control o de disciplinamiento por el control del horario ha hecho que en las instituciones públicas se haya pensado cada vez más métodos infalibles, digamos. Primero era, bueno, uno pasaba una tarjeta, marcaba una tarjeta, digamos. Después empezaron con el digital, que hay que hacer el registro de las huellas digitales. O sea, me parece que son todos mecanismos que siempre están asentados sobre la misma cuestión. La cuestión de controlar o disciplinar, digamos, con el horario de entrada y de salida de cada uno de las personas que trabajan en la administración pública. Cosa que es absolutamente diferente en la universidad. La universidad no tiene sistemas de control de entrada y salida de los profesores. Y las veces que he intentado hacer algo de esto, me parece que no ha resultado, porque bueno, la dinámica del trabajo es diferente, me parece que es como, más que la dinámica del trabajo, me parece que tiene que ver con costumbres, digamos, cuáles son las costumbres en el ámbito de la universidad y cuáles son las costumbres en el ámbito de la administración pública estatal o municipal. Pero bueno, sé que en la universidad hubo intentos también de que la gente tuviera que registrar sus entradas y salidas. No sé si funcionó mucho, la verdad que poco tiempo me parece. Pero bueno, esa cuestión de disciplinar con el horario es fuerte. Bueno, lo que pasa es que en la universidad hay un disciplinamiento con el horario que son los horarios de clase. Claro, pero Jorge, si vos empezás, supongamos que tenemos clase de 18 a 20, pero si empezás la clase a las 19, nadie te va a decir nada, que empezaste una hora más tarde. En cambio, en la administración pública me parece que el control, administración pública provincial o municipal, me parece que el control del horario era un disciplinamiento más fuerte. No importaba qué hacías después, pero sí que entraras y salieras en el horario que decía tu declaración jurada. Eso me parece que es diferente en la universidad. Porque además es cierto que uno puede dar clase en un horario que tiene establecido, supongamos como nosotros, de 18 a 20, pero hay un montón de otras actividades que se hacen fuera de este horario. Qué sé yo, corregir los prácticos, armar las clases. Bueno, son cosas que uno hace por fuera del horario en el que está dando clase, digamos, y que forma parte de la tarea también. Sí, sí, sí. Bueno, queridas y queridos compañeros, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Les pedimos a todos los chicos que cualquier duda que tengan que nos escriban, como siempre. Y bueno, cualquier necesidad estamos listos para enviarles respuesta. ¿Algún comentario, Pablo, Juancito? Reforzar un poco, reforzar, profe, a lo que inició Estela al comienzo de la clase en cuanto a los trabajos, porque hay preguntas de si llegó o no llegó el trabajo. Se están corrigiendo en estos días y entre martes y miércoles se están informando las notas, así que paciencia en ese sentido, que estamos abocados
a todos los trabajos que hemos recibido y bueno, son interesantes de leer también. Muy bien. Sí, y habíamos dicho al principio de la clase que podíamos al final de este encuentro hacer la discusión sobre el video que les compartimos de Badiou y Goyet, pero me parece que hay poca gente, yo lo dejaría para cuando haya más gente que lo podamos compartir, digamos, a esa discusión. Perfecto, perfecto. Sí, hay poca gente hoy. Bueno, Sí, hay poca. bueno, la semana que viene vendrán más compañeros. La semana que viene vamos a rifar un mate, así que bueno. Sí, sí. Un mate. Y Ahí está el para incentivo para la semana que viene. Claro. Sí, y después pero tenemos unos debería libros ser, también. debería ser un incentivo doble, profe. O sea, nosotros sorteamos el mate, pero el último que se conecta de los alumnos paga el asado. Ah, estaría bueno. Está bueno eso, ¿eh? Está Así bueno. es ida y vuelta el incentivo, me parece. Está bueno. Bueno, les mando un abrazo a todos, que se cuiden y nos estamos viendo. Nos vemos, profe. Bueno, Chau. adiós. Chao, buen fin de. Buen Adiós a fin de todos. largo. Buen fin de.